Voy a empezar. Hola amigos y bienvenidos una vez más al Cristal Científico. Les doy la bienvenida una vez más a este programa en el que ya saben que hablamos con personas que se han dedicado a estudiar ciencia y platicamos cómo es, qué los llevó hasta ahí, todas esas cosas. Recuerden que si quieren comentar, preguntar o cualquier cosa pueden hacerlo y los estoy leyendo, aunque parezca que no, sí los leo y ya vamos como que platicando poco a poquito. Hola amigos y bienvenidos. Oh no, me estoy escuchando doble. Cristal Científico. Les doy la bienvenida una vez más a este programa en el que ya saben que hablamos con... Digo, todo eso va a salir, pero... Oh no, ahora están viendo Discord. Listo. Hoy le doy la bienvenida a Tita. Ya, bienvenida, gracias por aceptar la invitación a este programa. Por favor, preséntate. Sí, claro, de nada, Yoritzi, un gusto. Mi nombre es Tita Pacheco Colín. Yo soy egresada de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y actualmente me encuentro haciendo la maestría en genética y biología molecular en el CIMBESTAF. Pues yo quiero platicarles que a Tita la conocí en... En Nos Monterrey. conocimos en Monterrey. Que yo ya no sé a quién conocí dónde. Yo siento que a todo el mundo lo conozco desde siempre a estas alturas de mi vida. Fue en Monterrey, yo sí me acuerdo. Estaban dando talleres en Sí, en el del mismo Encuentro pasillo. Nacional de Divulgación, sí. Aquí, Estábamos como a 7 talleres, más o 8. menos, sí. Órale. Pues quiero empezar con con la primera pregunta, con la que siempre empiezo. ¿En qué momento te diste cuenta que estudiar química o algo relacionado con la química era algo que se podía hacer? O sea, era una salida, era una carrera profesional. Híjole, pues es que mi historia estuvo muy curiosa. Recuerdo mucho que cuando yo era muy pequeñita, como de unos, que serán 4 o 5 años más o menos, en la edad donde empiezas a ir al kinder, este, mi mamá se dio cuenta que de regalo de Navidad o de cumpleaños a mí nunca me gustaron las muñecas y empezó a probar con rompecabezas y con juegos de mesa, que siempre fue lo que me gustó. Y en esas, cuando tenía 6 años, recuerdo muy bien, estaba en primero de primaria. Ves que mi alegría tiene como sus super kits de ciencia. Entonces mi mamá me compró, creo que fue regalo de Reyes, un microscopio chiquito, que por cierto por ahí anda en mi casa. Y justamente fue que me empezó como sin querer a adentrarme en esta parte de la biología. ¿Cómo fue que terminé estudiando química y no biología? Porque siento que todos, bueno, los que habíamos estudiado algo, alguna carrera relacionada con biología de pequeñitos deseábamos ser biólogos marinos, pero en algún momento te desvías. No sé qué pasó ahí. Solo recuerdo que en un libro, cuando en la primaria, ya un poco más grande, como un cuarto o quinto de primaria, había esta iniciativa de los libros del rincón y las escuelas se llenaban de 1001 libros y tú podías agarrar los libros que quisieras. Y recuerdo haber encontrado un libro que no recuerdo el nombre, pero decía, la química, la ciencia que estudia el todo o todo, algo así, o la ciencia que le da explicación a los porqués del mundo, una Nada cosita así, exagerado, todo. algo así. Entonces empecé a leerlo poco a poco y me di cuenta que desde la perspectiva de la química, cualquier pregunta que en ese momento yo tenía, que ya no me podía responder mi mamá, yo la podía encontrar en manos de la química, de la ciencia. Entonces, prácticamente desde que estaba en la primaria, yo sabía que quería estudiar química y en específico QFB, porque era como la parte biológica dentro de la química. Es algo que yo Era el pensaba. biólogo al que no podías renunciar. Sí, algo así, sí, justamente. Entonces, eso fue muy, muy padre, porque después en quinto de primaria mi mamá me regaló también, creo que fue de regalo de Navidad, el típico juego de química que todo químico puro debe de tener en su infancia y explotar y quemarse y todo lo demás.
Entonces yo lo tuve y pues eso realzó más mis ganas y mi amor por la ciencia en sí. Y pues eso fue muy bueno, pero cuando en prepa te empiezan a hacer estos test de ¿a qué profesión vas? Recuerdo muy bien que en una ocasión discutí con el que era nuestro coordinador, nuestro asesor, porque yo le decía, es que yo ya sé qué quiero hacer, y me dijo, pero tienes que hacer el test, y yo le dije, pero es que yo ya sé qué quiero hacer, a ver cómo me va a salir algo con química, y me dijo, no me importa, lo tienes que hacer, y salió algo con química, entonces era algo frustrante, en algún modo, porque yo ya sabía qué era lo que en verdad me gustaba. Y pues finalmente entré a la licenciatura y pues en la licenciatura descubrí como que muchas facetas de la química. Me di cuenta que en realidad es un mundo realmente extenso y te puedo decir que hasta este momento en la maestría es en lo que estoy estudiando verdaderamente lo que me ha gustado desde hace también muchos años, pues, que es la parte de la genética, que entre paréntesis es una derivada de la química, química biología. Y pues así fue. Me parece como muy interesante que desde chiquita hayas salido como ¿sabes? Ese gusto, ese yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Primero que Sí, nada, señor Space, hola, bienvenido, buenas noches. Eh, dice aquí, y llovieron los madrazos, pero no, eres más polite, ¿no? sí, 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 no, Bueno, fue todo muy tranquilo. así como me lo cuentas, y digo, ya viéndolo en retrospectiva y como adulto, piensan que es como cuando ya sabes qué casa de Harry Potter eres, pero de todos modos hay que hacer el examen, ¿sabes? Es como de, Ajá, yo sé a qué casa pertenezco, pero bueno, está bien, voy a hacer el examen. Pero quizá en sí, ese me voy a momento, poner el sombrero. quizá en esos momentos cuando eres más joven, pues sí piensas en, no, ¿y qué tal que el examen me dice otra cosa? Y lo platicábamos hace rato, o sea, si el examen me dice otra cosa, ¿cómo voy a estar yo seguro de que sí era lo que yo quería y no mejor lo que examen? Sí, sí es Sí, como, era raro, aunque yo siempre adiviné, en esos test siempre, no sé, a mí se me hacían las preguntas muy obvias y siempre, casi siempre adivinaba qué era lo que me iba a salir del resultado. Y sí, siempre me salió áreas ciencias químicas o ciencias biológicas. sí es, yo también siento que muchos de esos exámenes están como muy, o sea que nos tratan como tontos, es como de, ya sé qué es lo que debo responder para llegar a donde quiero, muchas gracias. Sí, Pero hay que ser así es. honestos, no, no hay que ser trampa, hay que ser honestos. Sí, así es, Yurichi. También quiero retomar la parte de los libros del rincón, ahorita que lo mencionas de que justamente fueron llegando. Yo no me acuerdo en qué momento llegaron, o sea, en mi cabeza siempre estuvieron ahí, pero creo que tienes razón, o sea, justamente hubo una época en la que aparecieron. Eh, Sí, y allí estaban y podías tomar los que quisieras y gracias a eso se perdieron muchos libros, pero finalmente podías tomar los que querías y leerlos, pues creo que fue una muy buena iniciativa para adentrar más a los niños al mundo de la lectura. Y los libros estaban muy bonitos, fíjate, yo en los libros del Rincón conocí a Roald Dahl mucho antes de las películas. Entonces recuerdo que el primer libro que leí de él fue el de Matilda. Y luego me enteré que había película y me siguieron gustando más sus libros que en realidad las películas. Y ahorita pues sus películas son como que un boom. y, y me parece, o sea, es como, te digo, o sea, a mí me parece curioso porque en mi cabeza siempre estuvieron ahí y yo los di por hecho, ¿no? Y quizá no los valoré tanto como debí. Pero sí, también coincido contigo en que fue una gran iniciativa. A la fecha se intenta como mantener la biblioteca del aula, nada más que ya son un poquito más estrictos justamente porque les sale muy caro estar reponiendo y reponiendo y reponiendo y reponiendo. Sí. Y esta parte que dices de que en la química puedes encontrar como las respuestas de todo lo que ya
tu mamá no te podía explicar, creo que también eso habla mucho de pues de una actitud que tienen muchos científicos, ¿no? Que llega un momento en el que, o sea, preguntas y preguntas y preguntas y como no te pueden responder es como, tengo que buscar las respuestas en otro lado, lo necesito. Sí, llega un punto en el que, bueno, cuando eres pequeñito, pues siempre acudes a tus papás, ¿no? Que son como la fuente inagotable de información hasta que te das cuenta que pues en realidad no lo saben todo. Y creo que es justamente en ese momento cuando sobre todo la influencia que puedan tener tus papás, de que te puedan decir, pues es que no lo sé, pero hay que investigarlo al que te digan, no lo sé y deja de molestarme, que siento que hace mucha, Y hace no mucha sé, diferencia. mucha diferencia. Sí, justamente. Entonces fue en ese momento donde también dije, ok, pues lo voy a investigar yo por mi cuenta y fue así como llegué con el libro que te decía que ya ni me acuerdo cómo se llama. Era algo así como el libro de los porqués de nuestro mundo o algo de la química y los porqués de nuestro mundo. Nada me acuerdo, pero fue muy bonito. A veces en la divulgación de la ciencia se menosprecia los libros de los por qué o los posts del porqué de las cosas y no se dan, o sea, porque quizá como divulgador dices, es que no tiene mucha ciencia hacer eso, pero como niño, esas son las preguntas son el por qué. Oh, sí, sí, es muy importante. Yo recuerdo que ese libro, fíjate, sí lo recuerdo, era, bueno, yo lo veía un libro muy grande, yo creo que si lo veo ahorita debe ser como una cosita así, pero yo de pequeña lo veía un libro enorme. Y las ilustraciones estaban muy bonitas y recuerdo que sobre todo venía mucha parte de como de las reacciones del universo y de parte de biología venían como te dibujaban al insecto enorme así en las dos páginas del libro y te ponían como antenas, patas, el abdomen. Y recuerdo muy bien que cuando llegaba yo a encontrar alguna abeja o alguna hormiga, que ya estaba muerta, me encantaba como o sea, no sabía en ese momento que era diseccionar, pero me encantaba como irle quitando poco a poquito, pues para ver qué hacía, qué tenía, cómo se movía, cómo veía. Y pues en ese momento ya tenía yo como el microscopio que te comento, que no era muy potente, o sea, sí se veían bien las cosas, pero no era un aumento, wow. Pero aún así, el hecho de, no sé, arrancarle a lo mejor una alita, ya estaba muerta la mosca, la araña, lo que sea, pero arrancarle una alita y verla así en el microscopio, por muy chiquito que fuera, y empezar a descubrir por ti mismo, creo que eso es muy importante, por ti mismo, sin que nadie te diga, hazlo, aprende o debes de repasarlo, sino por ti mismo ir explorando qué es lo que puedes ir aprendiendo. Creo que también eso es muy importante. A mí me parece muy importante y como dices, buscar las respuestas, ¿no? Sí, Siguiente pregunta. ¿En qué momento, cómo llegas a estudiar la carrera? O sea, ¿qué te lleva a decidir va a mm, ser esta la carrera? fueron dos momentos, dos eventos, en específico QFB. Uno de ellos tiene que ver nuevamente con un libro. Creo que en toda mi etapa los libros han tenido una influencia muy importante en mí. Una fueron específicamente dos libros. Uno de ellos que creo que todo el mundo que estudia ciencias biológicas lo conoce, que es de Paul de Cruyff, el de Cazadores de Microbios, que cuando yo lo leí en primero de secundaria, nadie me lo recomendó, simplemente yo creo que lo vi en una feria del libro, la verdad no me acuerdo, pero fue mi iniciativa leerlo. Eh, pues para mí fue súper increíble que aparte todos los personajes, la manera en como Paul narraba todas las historias fue para mí muy interesante. Y el segundo libro muy importante, que creo que en realidad ese fue el definitivo por el que soy químico, o sea, QFB, pero pues del área de química, fue el primer libro de Sherlock Holmes, el de estudio en Belgravia, creo que se llama así, ya ni me acuerdo.
pero es el primero, justo el primero. Y ese lo recuerdo haber encontrado en mi casa. De hecho, la edición era de estas ediciones porrúa de hace años, como de los 80s, en donde abrías el libro y venía escrito a doble columna. Y la letra súper chiquita, recuerdo, ya hasta las hojas están muy amarillas, por ahí lo tengo. Y recuerdo muy bien que en una de las primeras hojas decía, como de Watson describía a Sherlock y Sherlock decía, Sherlock es un químico, boxeador y todo lo demás. Entonces dije, ay, es un químico. Y puede desarrollar todas esas habilidades. Entonces a mí me gustaría tener o poder desarrollar esas habilidades en base a la química. Esos fueron los libros. Y el segundo evento que me convenció por completo fue la Olimpiada Nacional de Química, que se hacía hasta hace algunos años. Entonces iban por fases, como regionales, estatales, nacionales. Y recuerdo que cuando concursé en la fase estatal, tenías que prepararte en la Facultad de Química de mi universidad. Entonces, cuando yo entré, esa fue la primera vez que yo entré a la facultad, y pues quien no haya visto la Facultad de Química de la UAM, pues en realidad es un edificio muy alto, de 4 niveles. La planta baja, sus salones son de esos salones antiguos que van como en escalón, como con 3 pizarrones así alineados. Y también la primera vez que pude entrar como práctica informal a sus laboratorios fue cuando dije, sí, definitivamente, entre, entre laboratorios y entre estas aulas y este edificio enorme es donde quiero estar. Y fue eso. Voy. Se me olvidan las ideas. Señores. Es que quiero rescatar dos cosas de lo que en especial el segundo evento. De libros ya platicamos que son como muy importantes y justamente pueden marcar momentos, Sí, 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 sí. pero de lo que nos acabas de platicar, creo que no, bueno, no he preguntado y tampoco me han platicado sobre estas experiencias en olimpiadas, en concursos de este tipo. ¿Qué tan importante crees que es que si quieres o tienes la oportunidad la tomes? Es importante bueno, hay que rescatar, yo creo que 2 puntos muy importantes de todas estas Olimpiadas, no importa la que sea. El primero es que la iniciativa salga de ti, que no sea como que eres bueno en biología, eres bueno en historia en la prepa, y por compromiso los profesores como que te digan, pues eres bueno para entrar a la Olimpiada, o como que te obliguen pues en cierta forma a entrar por el simple hecho de que seas bueno. No siempre el hecho de que seas bueno en algo significa que en realidad lo disfrutes. Quizá en ese momento lo estás disfrutando, pero después ya no. Y debes de estar en verdad, a la hora de entrar en una Olimpiada, debes de estar, no al 100%, porque nadie está al 100% convencido, pero en verdad debes de, no sé cómo explicarlo, es una sensación muy especial, pues, de que lo que estás haciendo, las horas que inviertes en estudio o en laboratorio, todo eso, en verdad te están llenando. Entonces, para este tipo de Olimpiadas, creo que eso es muy importante, que la decisión salga pues de ti, de decir, sí, en verdad yo quiero entrar a esta Olimpiada porque disfruto lo que aprendo, porque conozco a mucha gente y no lo estoy haciendo por la competencia sobre todo eso, lo estoy haciendo porque en verdad quiero aprender cosas. Y eso es otra parte muy importante también. De justamente de esta parte y de que dices que en las Olimpiadas se conocen personas, creo que a veces se tiene como muy estereotipado que las personas que hacen, que van, digo, viene un poco de las películas hollywoodenses, pero se da también en la vida cotidiana, que los que participan en concursos o así son raros o en general por ser científicos son otra cosa de otro mundo. Y poco a poco, conforme te vas como que adentrando al mundo, te vas dando cuenta que hay muchísima gente que es exactamente igual que tú y que le apasionan esos temas. Sí, creo que los estereotipos fue algo que durante la licenciatura yo siempre me salí de contexto.
en realidad. Porque ya hablando sobre los estereotipos, recuerdo que en la licenciatura, cuando estaba como en cuarto semestre más o menos, tuve sin querer el hecho de estar en un ámbito científico, de alguna forma sí te cierra un poquito el panorama. Es increíble, no sé cómo pasa que si estudias alguna ciencia que se supone que te ayuda a comprender muchas cosas del mundo que te rodea, en realidad al mismo tiempo te aísla de muchas otras cosas importantes. Y hablando de esto del estereotipo del químico, que es la persona con bata blanca, con agujeros en la ropa y todo el tiempo metido en el laboratorio y que de ahí no sale, durante la licenciatura tuve la oportunidad de estar en diversos grupos. Muchos de ellos no tenían que ver nada con la ciencia, y uno de ellos en especial fue el que me ayudó, que de hecho estuve en un área de mercadotecnia que nada que ver con químico, y creo que eso me abrió mucho pues no sé, como que me abrió el panorama de decir, ok, sí, tú estudias química, tú estudias física, matemáticas, está súper chido que estudies eso, pero no lo es todo. En algún momento tienes que saber de economía, porque si no, no vas a saber administrar tu dinero. Vas a tener que saber de relaciones personales, porque si no, ¿cómo te vas a poder comunicar? Que es una parte súper importante del divulgador. Tienes que saber también de edición, de fotos, de videos, de mercadotecnia, de cómo poder vender tu producto, porque aunque seas muy bueno en química, en lo que, bueno, o en estas ciencias exactas, llegará un momento en el que te tendrás que enfrentar a un grupo multidisciplinario. Y entre más rápido lo hagas y entre más rápido sepas que no una carrera de ciencias por ser de ciencias es la gran maravilla, sino que todos en realidad aportamos un granito muy especial. Creo que esa es una muy buena manera para salir como de estos estereotipos del científico. Y esto que mencionas de la multidisciplina, creo que es algo muy importante y me gusta como recuperarlo, que lo bonito de la ciencia es que no te tienes que quedar en una, o sea, estudias una, pero eso lo único que hace es abrirte puertas para que puedas eh, entrar a conocer otras más. Lo padre, lo bueno, lo que a mí me gusta de la carrera de QFB es justamente que es una carrera que desde el inicio es transdisciplinaria, porque son tres disciplinas y su mismo nombre lo dice ahí. Sí. Fíjate que hablando de eso, o sea, lo que hemos estado hablando hasta ahorita es de cómo me gustó la parte de la química, que entré a estudiar UFB, pero y luego la parte como en que me diversifico un poquito en un poquito más de ciencias sociales, que de alguna u otra forma fomentaron muchísimo como mis habilidades en la parte de química también. Pero fíjate que llegó como un espacio, un momento en la carrera en donde justamente pues me cayó el 20 de que era químico, era farmacéutico y era biólogo. Entonces yo venía de un verano de investigación que hice en el Sinvestab de Irapuato, justamente en el área de genética. Y pues cuando estuve en el Sinvestab de Irapuato, pues se me abrieron las oportunidades, pues sobre todo en esta parte de genética. O sea, vi de viva fuente cómo se hace la investigación en México, pues cómo trabaja un científico, los proyectos, las horas que tienes que estar ahí. Y en realidad lo disfruté muchísimo y cuando regreso, porque pues yo seguía en la licenciatura, pero cuando regreso al semestre que me correspondía, había un profesor que también era QFB, que ya es doctor, pero nos decía como de, no, pues es que ustedes, como que nos trataba de alzar, pues decir, es que ustedes son químicos y aparte son farmacéuticos y aparte son biólogos. Y recuerdo muy bien que con la experiencia que yo traía del Sinvestar de Irapuato,
levanté la mano y le dije, pero es que usted está equivocado porque en realidad somos tres cosas, pero no somos ninguna. No somos completamente químicos, ni somos completamente farmacéuticos, ni mucho menos biólogos. Y recuerdo que se enojó y me sacó del salón de clase. Y bueno, ya después ya pude entrar, pero llegó un momento en verdad en la carrera en que yo tuve justamente esa duda existencial de rayos, pero es que en realidad soy una mezcla ahí rara y no soy ninguna de las tres. Y empezó como esta parte de duda, de chin, pero es que yo ya vi que en el verano de investigación lo mío es la genética y pues hay esta diversidad y prácticamente con esa sensación de no pertenecer a ningún lado, duré aproximadamente unos como 2, 3 meses y después sucedió algo muy importante que creo que fue el que marcó el destino de mi carrera como QFB, que fue la divulgación. Y entré en esta parte de la divulgación y fue cuando me llegó como nuevamente el 20 de, ok, si eres tres cosas, pero las tres son importantes. Y aquí andamos, Yurix. No sé qué tan nueva es la carrera, pero sí algo que está pasando y que es como que cada vez más común es que las nuevas carreras están como muy especializadas. Y va a sonar raro porque o sea, son tres carreras que a la vez no es ninguna. Pero si te pones a pensar como que en cada una, si estudias, en el caso que conozco al 100% biología, o sea, tú estudias biología, pero realmente al final no eres nada en específico porque solo tienes una embarrada de todo lo que hay como de biología en general. Entonces, se supongo que hay como que un objetivo en específico para bueno, para los de QFB. Y por ejemplo, también es nueva en la UNAM por lo menos la carrera de ecología. Y también en la carrera de ecología, o sea, revisas el temario y dices, es que solo les dan una embarrada de todo. O sea, pero si ellos solo Sí, les dan una embarrada de todo en toda una licenciatura, imagínate a los que nada más llevamos una materia de ecología, la embarrada que nos dieron, que era como que todavía más chiquita. Entonces es como complejo definir qué, tan mucho o qué tan poco realmente estudias al tener una carrera, porque hay demasiadas cosas que saber en esta vida. sí, sí, justamente eso. Y sobre todo que me parece que México es el único país que tiene la carrera de QFB como tal. O sea, hay como químico farmacéutico o farmacéutico nada más, o químico, no creo que ni hay químico biólogo, son muy disciplinas muy diferentes. Entonces, sí es complicado. Tengo entendido que la carrera de QFB debe de tener aquí en México como como entre 55 y 60 años de creación, más o menos. Porque es curioso que, por ejemplo, en el caso de la UNAM, que la Facultad de Química y la de Medicina estén como que muy juntitas. Y en mi universidad estamos separados únicamente por la biblioteca general, que es una biblioteca que compartimos entre medicina y química. Y me parece que la razón de eso fue que los químicos, los QFBs en particular, siempre tuvieron mucha afinidad con el médico, o en general siempre, en especial el farmacéutico, siempre debió de tener mucha afinidad con el médico como tal, aunque en México no se respeta eso, pero bueno, esa es otra historia. Entonces esa fue como la idea de tener a las facultades de química y medicina muy juntitas. Es hasta histórico, creo. Hasta ahorita que lo platicas me pongo como a pensarlo. Sí, Sí, si justamente. te das cuenta, Ahí en de CEU hecho están creo que pegadas. la Facultad de Química de la UNAM cumple 100 años, me parece, cumplió apenas por estas fechas 100 años. Y si te das cuenta, surgieron muy a la par medicina con química. Y como que ese modelo se fue replicando después en el resto de universidades, de que estaba la Facultad de Medicina y a la par está la Facultad de Química. Química. Sí,
quiero retomar un poco de lo que platicamos antes, de esta parte que decías que estuviste como en varios grupos de ciencias sociales y haciendo otras cosas. Platicábamos Ujú. con Kika de Iguani, que es justamente es importante a la hora de estudiar una carrera de ciencias encontrar otros válvulas de escape, o sea, otros lugares en los cuales meterte, otras cosas que buscar, que ver para como para liberarte y entonces poder regresar al mundo de la ciencia. Sí, bueno, pues el cómo llegué a estas organizaciones que no tenían que ver nada con química, en realidad, pues fue muy, muy curioso. Una de ellas fue IESEC y la otra que en realidad no se conoce mucho, o igual y sí, es que es como que muy empresarial. Se llama Toastmasters, son los clubs de Toastmasters. Y en IESEC, pues digo que estuve dentro del comité de mercadotecnia, que fue un reto increíble para mí, porque pues no era nada de ciencias, absolutamente nada de ciencias. La organización se fundó en 1947, o sea, justitito después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta el momento es considerada como la organización de jóvenes más influyente en todo el mundo. Entonces, el objetivo de la organización era pues crear experiencias de intercambio, pero de intercambio en cuanto a servicio social, pues proyectos demasiado humanitarios, como enseñar inglés en algún país, mostrar tu cultura, cuestiones así demasiado humanitarias. Entonces, pues eran completamente diferentes al espíritu de ciencias exactas. Y hablando de Toastmasters, Toastmasters es una organización también que te digo que es muy empresarial, porque generalmente Toastmasters es como de, pues tienes proyectos para hablar en público y te desarrollan como todas estas habilidades ¿cómo decirlo? Como de speech, también como de comunicación, de saber expresar ideas. Y pues hay muchísimas actividades, muchos concursos de dar un discurso, generar un discurso en 5 minutos. Entonces, a mí en lo personal me agradaba muchísimo porque pues te agilizaban esta parte de comunicación que en realidad en las ciencias exactas la única parte de comunicación que tienes es o la materia de comunicación que por ahí llevas entremezclada y cuando tienes que hacer una presentación de PowerPoint en el grupo. Y hasta eso, hasta que no presentes una tesis, si es que presentas tesis, es todo lo que llevas de comunicación. A menos que estés, obviamente, en un grupo de divulgación, que es donde pues te empiezas a dar cuenta de lo importante que es saber comunicar de muy buena fuente la ciencia, porque si entre un lenguaje específico no se entiende, pues en un lenguaje más coloquial es complicado. Entonces es bueno ir adquiriendo esas habilidades. Que dices justamente de los lenguajes y retomando la parte en la que dijiste que la ciencia te ayuda a comprender pero al mismo el mundo, pero al mismo tiempo te encierra, porque es muy cierto, terminas en una burbuja científica en la que solo viven científicos. Exacto, sí. Quiero preguntarte si te diste cuenta cómo cambió tu forma de comunicarte. O sea, si te acuerdas cómo fue ese momento en el que tu forma de comunicarte empieza a cambiar y entonces cómo va afectando la relación con personas que no se dedican a la ciencia. Generalmente es como con la familia, con los amigos de la prepa, con los amigos de la secundaria. Sí, no, cambió, en verdad cambió completamente, completamente, porque sobre todo, y yo siento que yo no sentí tanto el cambio, pero las personas a mi alrededor, mi familia, mis amigos más cercanos, en verdad lo vieron muy contrastante, porque creo que incluso en mi manera, como mi manera de ser, que la del científico es como muy intrometida, como de que te preguntan algo y pues lo explicas, pero si no te dicen nada más, pues hasta ahí lo dejas, pues no buscas interactuar con tantas personas. Y creo que esa es
lo que te va formando la carrera. Interactúas con tu círculo, que es el que te entiende, con el que puedes discutir las cosas y no necesitas dar explicaciones. Pero en el momento en el que esta parte de la comunicación, que me di cuenta que es importante, que sin querer yo estaba haciendo divulgación entre mis amigos y mis familiares sin darme cuenta y sin ser divulgadora, el hecho de poderles explicar temas muy complicados desde un aspecto muy sencillo sin llegar a vulgarización, o sea, hacerlo tan fácil de entender, pero sí cambió completamente la manera de expresar y creo que también sin darme cuenta, el estar en este tipo de organizaciones de la sociedad civil me fue llevando poco a poquito a terminar en la divulgación de la ciencia, como en aplicar las experiencias que había tenido de divulgación, bueno, de comunicación y de poder expresarme y encajaron a la perfección en el momento en el que yo decidí comenzar como la travesía en la divulgación. Pero sí, sin duda, completamente, ¿no? Completamente te cambia la perspectiva en muchos sentidos. Hablando de comunicarte, de conocer personas, ¿qué tan importante crees que es entablar relación con los compañeros y con los profesores que tienes como alrededor durante toda la carrera? Híjole, eso fue un shock un poco difícil para mí, porque generalmente, como tenía ya este background como de experiencias, no sé, de platicar más, de tratar de conocer a las personas, de poder hablar de muchísimos temas, a la hora de relacionarte y de llevar eso o sea, regresar a tu ambiente de la universidad con tus compañeros, fue, pues fue súper complicado porque es como, no sé, le explicas a tus compañeros que acabamos de ver un tema, por decir, de hematología, y le quieres explicar algo más o contarles algo más, por obvias razones te van a decir, pues sí, es lo que acabamos de ver. O sea, ya no me expliques más, o sea, es lo que acabamos de ver, lo estoy entendiendo, hay que hablar de otra cosa. Entonces, con los compañeros siento que es complicado porque, al menos en mi caso, como que se expandió esa burbuja en la que te encierran y regresar al mismo lugar de donde te crearon esa burbuja y tratar de compartir lo que sentías, lo que habías vivido con gente que no lo había hecho, era muy complicado. Y con los profesores, pues es que depende porque hay profesores con los que son muy abiertos y pues otros como que no tanto, ahí es complicado, pero es importante. Es curioso cómo lo mencionas, porque creo que es como en las, creo que, no me acuerdo si cumplimos 19 o 20 entrevistas, pero en todas, bueno, Wow. si contamos la mía son 20. Eh, la mayoría con los compañeros suelen decir que es como algo muy importante porque tú lo mencionaste, la palabra ambiente, porque tu ambiente, tu relación está como que 100% en la facultad y ahí es como que tu grupo de amigos y todo el tiempo estás platicando con ellos. Y solamente en una ocasión creo han platicado que es complicado, que justamente esta parte en la que, o sea, puede ser que ya estén cansados, o sea, que ya estén cansados de hablar ahí de ciencia y quieren hablar de otra cosa, pero no necesariamente de algo diferente, sino de otra materia diferente a la que acaban de ver y como que siguen en el mismo núcleo. O sea, me parece, digo, me parece curioso porque es como el primer así, como, no sé cómo explicarlo. Lo que sí puedo decir es que mis mejores amigos no los obtuve de la universidad.
Los obtuve de todas estas experiencias de divulgación, de IESEC, de Toastmasters, pero en la universidad fue muy complicado. O sea, sobre ese tema, quiero decir que muchas veces, y yo se los he dicho porque, bueno, aquí no, se lo he dicho a otras personas, porque a veces como que te frustras, dices, es que no, soy muy raro, o no va a haber nadie como yo, no va a haber nadie que me entienda. Y lo que se necesita es salir, o sea, justamente hacer esto, buscar otros ambientes, me quiero quedar con esa palabra, eh, en los que vas a ir conociendo gente más afín a ti. Como tú lo mencionas, yo también, o sea, donde he encontrado gente más afín a mí fue en todos estos eventos de divulgación. Se nota en el momento en el que el programa, el 50% son estas personas. Sí, Y actualmente que por ejemplo estoy haciendo streaming, también en el streaming he encontrado como que más gente afín a mí que justamente trae como que las mismas ideas. Entonces es importante no quedarte en un solo ambiente y más si te sientes como que frustrado, que no encajas, buscar dónde sí encajas y dónde vas a encontrar gente con la cual poder platicar y, ¿sabes? Y sacarlo todo. y nuevas experiencias sobre todo también. Y curiosamente la gran mayoría de mis amigos más cercanos son de edades más grandes que yo. Entonces como de, no sé, de 35, 38 años, 40. Y eso ha sido por justamente nuevamente estas experiencias. Y es curioso, es muy interesante aprender en cierta forma de lo que ellos ya han vivido. Es muy bonito también. Y cosa que no te da en la facultad, porque en la facultad todo el tiempo estás conviviendo con gente de tu misma edad, Generalmente al sí. menos en tu grupo. ¿Entraste a la carrera con algún tema que te gustara en específico? Sí, y luego lo cambié. Era lo que te iba a decir. Y entonces, ¿cómo fue como la transición de el tema con el que entraste a el tema con el que saliste? Sí, sí, fue súper drástico el cambio. Yo entré a la facultad con la expectativa de que a la hora de que saliera, yo me veía en verdad trabajando en Bayer, en Pfizer, en alguna transfarmacéutica, porque según yo, o sea, lo que yo tenía entendido de antes de iniciar la carrera y enfrentarme con todas las materias que te dan, era que la manera más directa de poder yo ayudar a las personas era en el ámbito farmacéutico. Entonces, si yo estaba trabajando en una farmacéutica, por lógica, yo iba a estar ayudando a la gente si estaba trabajando en una farmacéutica. Y, y terminé no, no disgustada, no odiando, pues, pero terminé con un muy mal sabor de boca de la parte farmacéutica. Muy, muy mal sabor de boca. Y fue cuando mi perspectiva cambió completamente al área más biológica y al área de investigación, y en especial al área de genética y de biología molecular, que es justamente en lo que me estoy desarrollando actualmente, que es de donde yo vi una ventana en verdad muy bonita, muy clara, en la que pudiera todo lo que había estudiado darlo como beneficio para muchísima gente. Pero sí, ese fue el cambio. Ahora quiero preguntarte, eh, que es una de mis preguntas favoritas en estas entrevistas, ¿cómo fue tu experiencia durante toda la carrera, pero descrita en emociones, en sentimientos, de cuando entraste, cuando estabas en medio, cuando saliste, los exámenes, los amigos, todo eso? Híjole, qué fuerte, Yurichi. Mira, al inicio, mira, de mi licenciatura fueron 5 años. Entonces vamos a agruparla como el año uno, 2, luego el 3 y luego el 4 y el 5. El año uno y 2 te lo puedo resumir como en frustración, muchísima competencia,
muchísima aprensión a la hora de querer sacar las calificaciones y de no irme a no a ningún extra, eso ni siquiera pasaba por mi cabeza, era no irme a ningún final, sino exentar todo. Esa era mi ansiedad, exentar todo. Y pues fue, en sentimientos pues sí es que fue eso, mucha preocupación, mucha ansiedad, mucha tensión. En el tercer año fue como liberación, porque fue cuando empecé a entrar a estas asociaciones y fue mucho, como te dijera, como aprendizaje, eh, autoconocimiento, me sentía más feliz, disfrutaba mi carrera y el cuarto y quinto año fue mm, pues muy reconfortante en realidad, muy también de muchos cambios. Justamente en el cuarto año fue cuando me fui a mi primer y único extra, que en realidad no fue mi culpa, fue, fue otra situación con una profesora, pero en ese momento, en realidad cuando me fui a extra, recuerdo que creo que me fui como con 5.8 más o menos a ese extra. Y en el extra saqué 8.6 creo, u 8.8 más o menos, algo así. Entonces fue como es que pues no era yo, pues, o sea, si hubiera estado mal, en realidad, pues en el resto del primer parcial, el segundo parcial, en realidad me hubiera ido igual de mal que como me fue en el resultado final del extra. Y entonces fue como otro proceso de tranquilidad. Disfruté muchísimo haciendo mi tesis. En verdad la disfruté mucho. Y ahí fue cuando me di cuenta que me encantaba estar en el laboratorio y me sigue gustando muchísimo estar en el laboratorio. Y en sentimientos creo que fue eso, tranquilidad. Pero sí, empecé como con muchísimo nivel de estrés y de competitividad por el trayecto de las Olimpiadas de Química y de repente como que se fue alivianando y fue bajando y terminó siendo muy, muy bonito. Perdón, amigos, es que había llegado el de los tamales, pero recapitulo. Le digo que en esta parte de... Ah, ya se me olvidó. Estaba diciendo. Competitividad. La competitividad. Es la primera vez que escucho de competitividad en ciencias y creo que la competitividad entre científicos no es saludable porque es una competitividad fea en lugar de una sana. Y digo que esto lo vi, por ejemplo, en la prepa. Yo reprobé historia en la prepa, entonces la tuve que recursar en la mañana. Y cuando llegué a la mañana, o sea, el turno de la mañana en la prepa, era un mundo completamente diferente. Nadie te pasaba los apuntes, todos querían ser el mejor, nadie te hablaba, todos estaban estudiando como en lo suyo. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué clase de... ¿Cómo puede ser que haya gente así, no? Cuando en la tarde todos éramos casi casi mejores amigos por todos lados. Entonces, sí me imagino como un poco, o sea, no cómo era para ti, sino cómo te veían desde fuera esa nube que traías adentro.
Sí, no, sí es muy, a veces es muy complicado lidiar con este estigma que te cargan desde chiquito de tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor. Si te gusta algo, hazlo bien y si no, mejor no lo hagas. No, o sea, no, que no tiene nada de malo ser el número 2, el número 3, el número 4. Creo que ya de por sí estamos viviendo una situación demasiado estresante y esta cuestión de la pandemia es el vivo ejemplo de darse cuenta que la ciencia y cualquier cosa no se realiza en solitario. No puedes ir por la vida en solitario, eso es imposible. Tienes, tienes que abrirte a conocer, a experimentar, a platicar con muchas personas porque mucha parte, una muy buena parte del conocimiento que adquieres, del verdadero conocimiento de vida, no el que está encerrado en un salón y en un libro, sino el verdadero conocimiento de vida que puedes adquirir, es una plática con un amigo o una plática con alguien que siempre quisiste hacerlo y nunca te atreviste. En cuestión de ciencia, por ejemplo, en las conferencias que estigmatizan también como que el doctor está como por acá y los demás como que son los que nada más tienen el derecho de escuchar la maravilla que es el doctor. Y en realidad no, es importante saber que todos somos humanos, y aunque el doctor haya tenido mil y un premios, haya hecho lo que haya hecho, igual y se le murió el perro, o igual y pasó por una situación muy estresante, y eso lo hace nuevamente humano, y es lo que nos hace crear estos lazos de comunicación y de ayuda que se deben de tener siempre. No, no puedes crecer en solitario. Me gusta cómo lo cerraste. No puedes crecer en... Pero eso lo aprendí fuera de la facultad, porque si me hubiera quedado en el ambiente de la facultad, no, no, Yuritsi. Es complejo, es difícil. A mí me da mucha risa como dicen, porque yo también lo digo, ¿no? O lo dije en algún momento, que las personas que no estudian ciencia se alejan de los científicos. Es así como de, es que si tú dices que eres científico, entonces las personas te van a ver raro y te van a alejar. Pero los científicos no se dan cuenta que en su yo científico hacen lo mismo. O sea, en el momento en el que alguien te dice no entiendo o te pone cara de duda, los científicos lo ven raro y se alejan. Entonces es como que, saben, se hacen las víctimas, pero también son parte del problema. Algunos, Sí, no todos, pero algunos sí. así es. Y, Sí. y hay personas a las que se les hace más difícil verlo porque hay personas que afortunadamente desde un inicio tienen como que más acercamiento con la divulgación y con todos estos temas más sociales. Y pues sí te ayudan a ver un poco diferente las cosas, pero todo el científico que está como que encerrado en un laboratorio, incluyo a los que hacen campo, porque los que hacen campo van a campo y luego regresan a encerrarse en su oficina diagonal laboratorio, están encerrados en esta burbuja de la que estamos platicando. Así es. Sí, fue justamente en el momento en que yo decidí entrar formar parte de actividades de divulgación, en específico sobre talleres, charlas o conferencias, sobre todo talleres, que fue cuando me di cuenta de la importancia de saber comunicar bien y pues de abrirte a muchísimas experiencias, porque tú sabes que el ser divulgador es hacerla de todo, literal, de todo. Y cuando no estás listo o preparado a enfrentarte a situaciones que te retan en segundos, eso es muy, muy complicado y te empiezas a alejar también como de esta parte de divulgación. Sobre todo, por ejemplo, cuando estás en alguna plaza y la señora ya no te entendió y te puedes llegar a frustrar porque ya le explicaste de mil maneras, pero la señora ya te sigue sin entender. Los niños no, los niños son muy, muy imaginativos. Creo que los niños son todo lo que todo adulto debería de regresar para comprender muchas cosas, pero en cuestión de personas adultas, creo que ahí se encuentra el mayor trabajo de la divulgación.
porque traen ya una serie de experiencias muy cuadradas de vida y es complicado hacerlos abrirse pues a nuevas cosas. Y también es complicado para ti siendo divulgador si no lo sabes manejar. Entonces, sí, sí, yo sí. Hablando como de esta parte de divulgación también, no sé, ya se me fueron las ideas. Pero lo que quería decir es que muchas veces, y muchos divulgadores, y pasa muchísimo porque hasta cuando te preguntan para qué público y dices adultos, te ven raro en ocasiones. Está muy estigmatizado que la divulgación sea para niños. Y si no es para niños, es para público en general, pero nunca es para adultos, Sí, ¿sabes? Es como que te quedas así de, pero no, yo quiero irme para allá. Y por sí, ejemplo, sí, ahorita en la entrevista o en las entrevistas, eh, el viernes, que fue un episodio random, estuve con el señor Space, que está aquí viéndonos en esta noche, y justamente él me decía que, no me acuerdo si me dijo en esa entrevista o si lo dijo en algún otro momento, pero él hablaba de esta parte de, a mí me llamó la atención o me llama la atención como este programa, porque nosotros nos conocimos en el canal de arte, en mi canal de arte, pero vino al de ciencia y me dice, es que yo me quedé porque me llama la atención o me abrió como un panorama nuevo. Y a mí me sorprendió que me lo dijera porque no era mi objetivo en este programa, ¿sabes? Mi objetivo en este programa era sencillamente abrirle el panorama a personas que quisieran estudiar ciencia. Pero cuando él sí. me dijo, también se lo abres como a otras personas que aunque no vayamos a estudiarla, sino simplemente conocer cómo es, dije, claro, es interesante, ¿no? También podría ser otro de mis objetivos. Es curioso también que cuando hablamos de apreciación en instantáneo hablamos como de arte, de cultura. Hay que saber apreciar el arte, apreciar la cultura, la música, pero yo siento que saber apreciar la ciencia también es algo muy bonito y muy interesante. Hasta cierto punto podría ser una especie de arte, porque pues si comparamos, por ejemplo, la formación de una nebulosa con la formación de una célula y la formación de un átomo, los patrones que tienen en común son impresionantes y eso en lo personal es arte, para mí es arte. Y llegar a apreciar esos conceptos de ciencia como si fuera arte, creo que nos cambiaría muchísimo nuestra perspectiva de cómo valoramos las cosas que hacen las personas que se dedican a toda esta parte de investigación y científica. Más preguntas. Matemáticas, ¿son importantes? ¿Son necesarias? Con que las sepas hacer basta. ¿Te tienen que gustar? Ay, mira, en la licenciatura llevé, sí llevé, o sea, no al grado de ingeniería, pero sí llevé matemáticas un poquito complejas para mí, que no soy ingeniero. Pero recuerdo haber llevado álgebra avanzada, cálculo uno y cálculo 2 que eran los avanzados. Y si son importantes o no, si son necesarias o súper indispensables, yo siento que esa parte de las matemáticas es como la parte rezagada o que todo el mundo le hace el feo, que de todos modos tiene que estar en la ciencia. Es como a las personas que no les gustan las pasas en los tamales de dulce. Muchas veces ahí están y pues muchas veces tienen que estar, son muy importantes. Yo siento que las matemáticas, no, como mi parte es más biológica, no he tenido tanta oportunidad de adentrarme a este mundo específico de las matemáticas, pero sí he visto muchos comentarios, sobre todo en uno de los libros de Richard Feynman, que dice que las matemáticas son el lenguaje de Dios, en caso de que exista Dios, o si vemos a Dios como la naturaleza. Pero sí, para mí sí son muy necesarias. Eso es una parte muy importante que nos lleva a comprender
y a materializar de alguna forma esta parte como muy poética y muy imaginativa que tiene sobre todo la biología. En mi caso ahorita que ya estoy más en el área de biología, porque las partes biológicas sin números no tienen un sentido. Entonces las matemáticas le dan ese sentido a las cosas y a la vida en general. Sí, sí es importante. ¿Cuál fue tu materia favorita? Genética. Sí, siempre me encantó genética. Llevé dos genéticas, como genética general y genética humana. Y siempre me ha fascinado la parte de la genética, el código tan simple de 4 letras que nos describe toda la evolución, todas las formas de evolución. Eso para mí es impresionante. Para mí ese es el lenguaje matemático de la biología. Este código de ADN con tantas funciones, que alberga tantas cosas y que en estos últimos años, después de la decodificación completa del código humano, del proyecto del genoma humano, que hemos estado viendo que en realidad, pues prácticamente todo se relaciona con la genética, con tus genes. Cualquier cuestión histórica, natural, cultural, la puedes encontrar en los genes y en la historia de cualquier ser vivo que puedas imaginarte. Entonces sí, genética fue muy, muy impresionante para mí. Genética y, bueno, lo que deriva de la genética, sobre todo inmunología, virología, biología molecular, sobre todo virología también se me hizo muy, muy padre, muy, muy padre. Em, ¿Qué perfil maneja la carrera? Refiriéndome a si quieres sacar más investigadores, más personas que se dediquen a la industria, las dos, ninguna. ¿Qué crees? Eso siento que la carrera de QFB es muy noble hasta cierto punto. Porque mira, por ejemplo, en este lado de Toluca tenemos muy, muy a la mano toda la zona industrial. Y en Toluca se encuentran muchas farmacéuticas que son como el contacto entre Ciudad de México y Toluca. Como esa parte natural que la están haciendo industrial, pero que sigue teniendo sus recursos naturales para que no digan que no hace nada con la naturaleza, pero que ahí está la industria. Entonces, algo que pude notar en la carrera fue que en el área de QFB, de farmacia, iban 100% enfocados a la industria farmacéutica y dejaban un poco de lado la parte de investigación. Quizá por eso fue que no, como que no me agradó mucho el enfoque primordial que le daban a mi carrera, porque definitivamente era muy farmacéutico. Y el enfoque que le dan es ese y también la parte clínica, porque mi facultad está en una zona muy específica aquí en Toluca, que se le conoce como zona de hospitales. Entonces estamos rodeados de muchísimos hospitales muy importantes para el Estado de México. Está el Hospital de Cancerología, el materno infantil, el de ginecología, a unos pasitos, literal, cruzas la calle y ahí están. Entonces le dan mucho ese enfoque de farmacia por la zona industrial y de clínica por la parte de hospitales. Platicábamos hace unas semanas con... Me olvidó. Pero bueno, con uno de los entrevistados platicábamos justamente de cómo el ambiente que rodea a la universidad define muchas veces la línea de salida o por dónde van a salir las carreras, ¿no? Eh, o sea, lo platicamos hace 2 semanas, lo platicamos también la semana pasada con Marta, de que también la carrera que ella estudió iba como que muy enfocada hacia lo que tenían alrededor o cerca.
Y yo les decía que es importante que si van a estudiar una carrera, y lo repito aquí, intenten ver si la industria a la que se quieren dedicar eh, pueden aspirar a irse como que hacia esas universidades. Porque algo que quiero rescatar del programa en general es que no me estoy quedando en la Ciudad de México. O sea, yo creí que iba a empezar en la Ciudad de México y ahí me iba a quedar. Pero estamos viajando por toda la República Mexicana y de eso me estaba dando cuenta hoy. O sea, pero, o sea, ya más conscientemente hoy me di cuenta. Sí, Y eso significa que hay oportunidades. O sea, por lo menos en México, que es por donde me he movido ahorita, hay oportunidades para estudiar carreras de ciencia. Hay muchas universidades, pero al mismo tiempo hay muchos ambientes, repito la palabra, hay muchos ambientes en los cuales uno puede ir desarrollando lo que quiere hacer o lo que quiere estudiar. sí, sí, definitivamente. El ambiente define muchas cosas, muchísimas. Por ejemplo, si yo hubiera querido estudiar biólogo ambiental, pues en la vida me hubiera quedado en el centro del país. Yo creo que ahorita yo hubiera aprendido a nadar estando en Baja California o no sé, en Mérida, en Yucatán, por esos lados. Que, por ejemplo, lo que sucede a veces con los biólogos es que dice que todos quieren ser biólogo marino, pero para ser biólogo marino tienes que irte o a la costa del norte o a la costa del sur, pero definitivamente en el centro no vas a poder. Sí, sí, exactamente, sí. ¿Cuál crees tú que podría ser un perfil de ingreso? O sea, un perfil de alguien que vaya a estudiar una carrera, ya sea COFB o alguna relacionada con la química. El perfil de ingreso académico debe de ser bueno, chico o chica, que lleve las bases de química, sobre todo química inorgánica y química orgánica, y que en el momento en que vaya a aplicar el examen lleve no un muy buen nivel, sino que lleve las bases de matemáticas, de álgebra, de cálculo, porque al inicio de la licenciatura es el tronco común. Entonces, muchas veces muchos chicos desertan porque no llevan estas bases del tronco común. Pues entras a la licenciatura con la idea de que vas a llevar luego, por ejemplo, hematología, o vas a ver virus, o vas a ver microbiología. Y pues desgraciadamente esas son asignaturas muy avanzadas, en realidad pareciera que no, porque yo sí lo pensaba, pero en verdad son asignaturas ya muy avanzadas que empiezas a llevar como en el tercer, cuarto año de la licenciatura. Entonces, en el filtro básico, pues se ven muchas cosas de química muy básica, sobre todo como cuestiones básicas de química, nuevamente, de tabla periódica, de química inorgánica, muy básicas de química orgánica, pero que conforme vas avanzando, se va haciendo cada vez más complicado. Entonces, las bases académicas deben de ser esas. Las bases, pues, en cuanto a cuestiones de estudio o el perfil, pues, de otras situaciones, pues se recomienda que los chicos lleven como la mentalidad de que muchas veces van a ser jornadas largas de trabajo, muchas jornadas largas de trabajo, de horarios de alguna manera pesados. Entonces, debes de traer como que ya un ritmo de estudio desde la prepa, no muy estricto, pero sí debes de traer un ritmo bueno, salgo de clases, como y luego empiezo a hacer mis tareas. No posponer las cosas, no dejarlo a 8, 9, 10 de la noche, porque se complica muchísimo. En verdad sí se complica mucho. Es en realidad traer como esta disciplina y esta constancia y sobre todo la idea de leer muchísimo, muchísimo. De- debes de traer como este chip de lectura en todo momento, porque si te topas con libros de 1000 páginas, 2000 páginas,
y sí está complicado cuando no llevas pues esta dinámica de trabajo. El ritmo de lectura. Hablando de lecturas y miles de lecturas, inglés es importante, es necesario. No es importante ni es necesario, es vital. El inglés es vital porque la ciencia, lamentablemente el lenguaje de la ciencia es el inglés. Entonces es súper, súper importante porque muchas veces muchos libros, muy buenos libros, son difíciles de conseguir con las traducciones en español. Y son muy buenos libros, en verdad. Por ejemplo, el libro de Genes, de Lewin, que se utiliza para licenciatura y después para maestría también, viene en inglés y es complicado encontrar las traducciones. O en ocasiones te empiezan, como que en la licenciatura te empiezan a meter que cheques artículos científicos. Y pues te das cuenta que aunque el artículo científico lo hayan escrito en Chile o lo hayan escrito en Argentina, viene en inglés. Y sí o sí tienes que entrar al inglés. Eso es súper importante. Inglés es el lenguaje de la ciencia y pues ni modo, hay que adaptarnos. Sí, 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 sí. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera? ¿Qué te hubiera gustado que te dijera? Ay, Yuricy, pues creo que nada. No, nada. No, no me Sabías a hubiera lo que gustado ibas. que me dijeran, y quizá no vas a poder dormir, o vas a sacrificar cosas como tu familia, tus amigos, o muchas veces vas a vivir estresada, pues, o que me hubieran dicho, y vas a cargar con dolor de espalda durante el resto de tu vida. No, en realidad no me hubiera gustado y afortunadamente no me dijeron, Pero no me dijeron, acabas de hacerlo real para otras personas. sí, pero cada quien, no sé, cada quien lleva el proceso de manera muy, muy diferente. Es complicado generalizar, pero no, mi recomendación es ir viviendo poco a poco la licenciatura conforme vayan sucediendo las cosas. Ir dándole a cada momento su tiempo, la dedicación que requiera en ese momento y pues intentar no estresarse, aunque eso es imposible, pero sí, no, fíjate, a mí una frase que me, que me causaba mucho estrés era que me dijeran, es que tienes que disfrutar porque son los mejores momentos en la universidad y yo decía, rayos, pues es que me estoy estresando, no duermo y estos son los mejores momentos, entonces, ¿cuáles son los peores? No es una buena frase. Siento que cada quien debe de llevar su proceso y cada quien se dará cuenta si en verdad son los mejores momentos, si son los momentos estresantes o no. El detalle aquí es encontrar, encontrar bienestar incluso en los momentos donde no hay bienestar. Sentirte bien haciendo lo que haces, incluso durmiéndote a las 2 de la mañana, incluso despertándote a las 5 de la mañana. Creo que eso es lo más importante. Muy, muy interesante. Me gusta esta parte de justamente llevar el proceso e ir a tu ritmo, porque el ritmo de todos es diferente. Sí, 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 sí. Por ejemplo, ahorita que hablamos de eso, de ritmo, de todas las mil y un fiestas que se hacen en todas las universidades, porque todas las universidades tienen convivios y fiestas de bienvenida y todo lo que se hace, te digo que el proceso es muy, muy diferente y muy, pues muy especial para cada uno, porque en lo personal yo no disfrutaba esas fiestas. En lo personal también yo en realidad creo que solamente asistí como a una fiesta y hasta el final de la licenciatura, porque yo no lo disfrutaba, lo que yo disfrutaba eran los eventos culturales que tenía la universidad. Y me encantaban y me seguirán gustando todos esos eventos culturales. Así era como yo disfrutaba las actividades de mi facultad y de mi universidad.
y pues habrá quien disfrute pues todas las fiestas que se realicen. Entonces sí, el proceso es muy especial para cada quien. Habrá quienes disfrutamos las dos cosas, las fiestas y todos los eventos culturales. Los eventos culturales, sí, 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 sí. Pues decirles que ya estamos llegando al final, todavía me faltan dos preguntas. Sí. Efectivamente, así como dijo Seth, ya viene la sección de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que realizar, recuerden que pueden dejarlas en los comentarios y las estaremos leyendo tanto en Facebook como en Twitch. Gracias a Mano, porque el señor Mano Creativarte se pasó y le dio seguir al canal. Y Timo dice, yo ya tenía dolor de espalda, así que no me pedo. Y también hace rato algo que se me olvidó decirte, porque sí lo vi, pero no sé por qué se me olvidó decirlo, cuando estabas diciendo esta parte de que soñabas trabajar en Pfizer y así, decían, creo que justamente era Set in the Space, decía, le creíste a le creíste al capitalismo, eso fue lo que dijo, le creíste al capitalismo. Lo que pasa es que tenía una idea muy romántica de lo que hacían las farmacéuticas, porque nunca había estado en una, porque nunca había Éramos ido a jóvenes. una, y cuando me enfrenté a esa realidad fue, pues afortunadamente cambié de opinión. Eh, eh, bueno, voy a leer la pregunta que hizo Seth antes de pasar a las otras. Dice, hablaste de la competencia en la carrera y hablaste de las farmacéuticas que conocemos casi como referentes de los medicamentos. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves a las compañías farmacéuticas a futuro? ¿Como algo sostenible o una competencia desmedida de titanes corporativos? Es muy complicado el tema de las farmacéuticas, porque como, bueno, el título de la charla de hoy decía de la alquimia a la química, ángel o demonio. Y pues las farmacéuticas son eso, son un ángel y un demonio al mismo tiempo. ¿Cómo las veo a futuro? Van a existir y seguirán existiendo, porque afortunadamente o lamentablemente una muy buena parte de las inversiones en investigación en ciencia de materia privada las dan las farmacéuticas. Entonces, el apoyo económico lo da la farmacéutica para bienestar de la corporación, que es lo que estamos viendo ahorita en el desarrollo de las vacunas. Si se hubiera dejado la parte monetaria al gobierno de cada país, ni siquiera habría protocolos de investigación en este momento. Entonces, las farmacéuticas seguirán existiendo, no sé durante cuánto tiempo, pero a lo mejor hasta de muchísimo tiempo, no sé cuánto, miles, varios años que todavía van a seguir estando ahí porque representan un muy buen capital, sobre todo para inversiones en cuanto a investigaciones y desarrollo científico. Que quizá el hecho en cómo empresarialmente se puedan llegar a manejar vaya a cambiar, de eso sí, sí estoy segura de que vayan a transformar la manera en cómo se monetarizan o cómo se van dando ciertos privilegios para las farmacéuticas. Pero sí, sí les veo larga vida todavía. Yo no sé del tema, así que me quedaré con esa respuesta. Em, Siguiente pregunta. ¿Congresos, coloquios, simposios? ¿Has asistido? ¿Qué tan importantes son? Sí, sí, un buen. A ver, el más reciente fue en línea y fue un simposio del Instituto Nacional de Medicina Genómica del INMEGEN que realizó sobre genómica aplicada a la salud. Y ese fue en línea. Y el último presencial al que pude asistir fue el Congreso Nacional de Química Analítica,
En ese congreso llevé, junto con otro compañero, llevamos un cartel, dimos un cartel y dimos una ponencia del cartel. Y congresos que no tengan que ver con mi carrera, todos los de divulgación. El último donde coincidimos Yuritsi y yo fue el de Universum, en donde di una plática sobre los talleristas nacen o se hacen. Y han sido esos. ¿Qué tan importantes son? Pues son importantes en la medida en que contribuyas al congreso, al simposio, al coloquio. No importa cuál de los 3, 4 sean. Porque el hecho de que lleves ya un trabajo hecho, que vayas como con ese espíritu de llegar a mostrar resultados o llegar a mostrar una idea y que sobre todo te encuentres abierto a la crítica, a las preguntas incómodas, creo que de eso es de lo que más aprendes. Yo no le veo, pues en cierta forma, un poco de ganancia académica el ir a un congreso sin presentar un trabajo, porque vas a la ponencia que te interesa, una, dos de las chorromil ponencias que puede haber en un congreso, y pues a las demás, y como muchas veces los congresos son pagados, pues vas a la ponencia, a las 2 ponencias que te interesan, y pues el resto puedes aprovechar muy bien tu tiempo viendo el lugar. En cambio, cuando llevas un trabajo o cuando lleves una ponencia, de alguna u otra forma te comprometes más con los resultados del trabajo en conjunto de los colegas o compañeros que se encuentren ahí. Pero sí, son importantes. ¿Cómo te ves en un futuro? No tiene que ser un futuro muy largo. Tú No, decides qué yo cantidad de acabando la tiempo. maestría antes de que la maestría acabe conmigo. Eso es muy importante. Sí, sí, terminando mi maestría. Y no sé, la verdad no sé hasta estos momentos si me gustaría seguir con un doctorado, pero espero tener la posibilidad quizá de visitar. Siempre he tenido mucha curiosidad y me ha llamado mucho la atención la Universidad de la Sorbona en París. Entonces, quisiera ir quizá a lo mejor a presentar mi trabajo de investigación de la maestría, nuevamente en algún coloquio o algo así en la Universidad de Sorbona en París, porque siempre es como muy icónica para mí. Así es como me veo acabando la maestría. Esperemos que nos traigas un adorno para la pared. Sí. Dice, bueno, dicen gracias por tu respuesta, la de las farmacéuticas. Y dice, ¿en qué campos puede la modificación genética, cómo es CRISP? CRISPR-Cas. Eso, desplazar a la farmacéutica. Híjole, es que yo digo que no puede desplazar a la farmacéutica, son dos ambientes muy diferentes. Yo siento que lejos de desplazarla, al contrario, las farmacéuticas van a hacer muy buena alianza con la técnica de CRISPR-Cas. Que de hecho, bueno, un dato curioso, sin querer, justamente cuando estaba empezando yo la licenciatura en el 2012, sacaron el artículo en Nature de CRISPR-Cas. Y cuando yo lo leí hace 8 años, dije, wow, esto está súper interesante y va a ser muy controversial. Y lo van a frenar muchísimo en la parte de bioética. Los comités de bioética a nivel mundial van a frenar la técnica. Eso fue lo que yo pensé hace 8 años. Y pues justamente 8 años después le dieron el premio Nobel a estas dos científicas, muy bien merecido. Y pues yo siento que lejos de frenar a las farmacéuticas, yo siento que van a ser una asociación muy interesante. Porque la técnica de CRISPR-Cas, de hecho, la que se utiliza es Cas9, que Cas9 es una endonucleasa,
que corta, son las famosas tijeritas que cortan el ADN. Pero actualmente ya existe Cas10 y existe Cas13. Entonces van a seguir desarrollándose más técnicas encaminadas a CRISPR-Cas, que lejos de frenar a la farmacéutica, si hacen muy buen apoyo entre esas dos, va a dar muy buenos beneficios. Yo siento. O quizá no. Igual y la genética va a ir por su lado y la farmacéutica por su lado. Es complicado saber qué pueda pasar. Futuro que esperemos llegar a ver en algún momento. Sí. Ahora sí ya estamos a punto de terminar. Son dos preguntas finales. La primera es, tú lo dijiste en algún momento durante toda la entrevista, los científicos somos humanos, somos personas y es parte de esa humanización, no sé cómo decirlo. Esta pregunta, dos cosas que te guste hacer, dos aficiones que tengas que no estén relacionadas con la ciencia. Bueno, directamente, porque ya como Directamente. científico, todo relacionan con la ciencia. Este. Ay, sí, ya. Siempre me han gustado muchísimo los mapas. Entonces, una de mis aficiones ha sido coleccionar mapas. Y mi segunda afición, mmm, yo siento que en realidad no sé si sea afición, pues es más como y no creo que sea hobby, pero disfruto muchísimo caminar. Entonces, en los momentos en los que pueda, creo que siempre voy a ser una persona que lejos de tomar camión o coche, le vaya a gustar caminar y caminar muchísimo para llegar a donde tenga que llegar. ¿Y el otra cuál era? Esa era, ¿cuáles Ah, eran tus sí, dos aficiones? ¿Qué te digo? O sea, me parece algo como muy importante, justamente es esta parte en la que les digo, sí, son científicos, sí estudiaron ciencia, pero eso no les quita la parte de que también sean seres humanos y que también anden por la vida, ¿sabes? Viviendo tranquilamente. sí, sí, Eh, sí, sí. Disfruto mucho las puestas de sol también. Creo que es otra de mis aficiones. a mí también me gusta. Bueno, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero, o sea, desde mi recámara, enfrente sale el sol, entonces son amaneceres. Pero cuando pusieron el edificio de enfrente tiene ventanas oscuras. Entonces, Okay. desde que terminaron de poner las ventanas, a mí me encanta los atardeceres, porque no solo veo el atardecer, sino que aparte se refleja, o sea, lo puedo ver reflejado en las ventanas y aparte la luz se refleja en mi recámara. Me gusta mucho ese momento. Sí, creo que esas pueden ser mis dos aficiones y la de caminar. Disfruto también mucho andar en bici. Lamentablemente nuestro país no está condicionado como para que andes en bici Una felizmente. lástima. Es una lástima. Y para caminar tampoco, pero disfruto mucho caminar también. Ir a los museos. Uy, ir a los museos. Sí, ir a museos. ¿Museos Y a de qué? conciertos de jazz. A conciertos de jazz también. Me agrada mucho el jazz. ¿Y museos de? De todos. En realidad no tengo. Creo que en todos los museos hay algo muy bueno que rescatar. Fíjate que en este caso mis museos de ciencia sí son de mis favoritos, pero me gustan muchísimo los de historia sobre todo. Es que de la historia se aprenden muchísimas cosas muy importantes también. La historia es muy, muy interesante. A mí también. Fíjate, Sí, antes no me gustaba y ahora me gusta la historia. Dice Spectre, yo me asombré mucho, quiero saber más. Iremos sabiendo más poco a poquito porque el día de hoy se nos está acabando el tiempo. La última pregunta, que en realidad no es pregunta, es un espacio de publicidad. Se me olvidó avisarte, pero yo sé que tú tienes un proyecto, o sea que estás participando en un proyecto de divulgación, así que este es el espacio para que nos hagas publicidad, nos digas qué hacen. sí. Bueno,
El proyecto en el que estoy colaborando ahorita es con el Instituto de Astronomía de la UNAM. El proyecto se llama Estrelleros. Lo pueden buscar en Facebook. No, en Facebook no, porque no está, pero sí tiene página de internet. Es que como está ligado al Instituto de Astronomía, pero bueno, el proyecto de Estrelleros tiene la finalidad de acercar talleres de astronomía a niños en situaciones de hospital, que es un proyecto pionero, no se ha realizado anteriormente en México. Y el año pasado estuvimos en el hospital Shriners, que es el que se encuentra pegadito al Estadio Azteca. Y ahí estuvimos dando sesiones de astronomía a los niños. Mis talleres fueron, bueno, uno es mi taller completamente y otros fueron colaboraciones. Los talleres que tengo como colaboraciones es uno que se llama Arma tu nave espacial, y mi taller, el que yo doy, se llama La música del universo, donde mediante las notas musicales tratamos de explicar a los chiquitos que tienen una discapacidad motora o visual, cómo pudieran sonar una supernova o un Big Bang, de acuerdo a los sonidos del teclado. Y curiosamente, las notas del teclado se relacionan con una perspectiva de orden de la tabla periódica que tiene que ver con la ley de las octavas. Entonces, pues pusimos prácticamente los 8 elementos de la ley de las octavas de Newlands en las 8 notas del teclado, y pues en conjunto podemos ir sacando ritmos de los elementos que conforman a una estrella, que conforman a la luna, que conforman a la Tierra, y pues de esta forma los pequeñitos que quizá no tengan la habilidad pues motriz de poder realizar un cohete, o la habilidad de habla o visual, al menos pueden escuchar e imaginarse cómo podrían sonar todos estos elementos del universo. Si el proyecto se llama Estrelleros, por el momento está en pequeña pausa, porque pues hospitales. Pero en cuanto suceda esto de esta situación se mejore un poquito, el proyecto tiene miras para expandirse al INAOE en Puebla, al Instituto de Astronomía de la UNAM en Morelia y al Observatorio de San Pedro Mártir en Baja California. Dicen aquí, qué buena labor, qué bonito, la verdad. Se ve muy atractiva la página. Bueno, es que busqué la página y la compartí. Sí, por ahí ando, donde dice talleristas, por ahí anda mi foto. Bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar o si alguien quiere agregar algo más en el chat. Dicen éxito con ello. Pues, eh, pues no sé, solamente que como conclusión o como moraleja, aquellos que deseen o que tengan esa curiosidad de estudiar alguna carrera relacionada con la ciencia, cuando en verdad encuentran un gusto y un placer por investigar algo que no se sabía, y sobre todo por ayudar a muchísimas personas con eso que estás investigando, pues les aseguro tener una vida muy larga de mucha felicidad y de muchos éxitos. Y sobre todo en el momento en el que les paguen por algo que están haciendo y que en verdad los aman, será el momento en el que dejarán de trabajar. Y si está encaminado de la mano de la ciencia, pues qué mejor. Y no se alejen los que ya están en eso, no se alejen de la divulgación. Es algo que trae muchas sorpresas y mucha gratitud. Y nada más. Muchas gracias por aceptar la invitación, por aventarte lo desconocido. Eh, Dice Seth, me encantó tu energía y espero verte de nuevo por acá. Ya no la vamos a invitar, no, no es cierto. No, sí. Hay que hacer torneos de gato fractal. Bueno, spoiler, espero que Aurora no se enoje. Para el sexto aniversario de Conexión Ciencia estamos pensando en hacer un torneo de gato fractal con diferentes grupos de divulgación. Para los que no saben qué es gato fractal,
es un taller que tenemos en el que hablamos de fractales y a la vez jugamos un gato de, se puede decir que de 3 gatos por 3 gatos, en Sí, está el complicado. que, ajá, que tiene ciertas reglas. Si quieren, luego lo jugamos. Está divertido, a mí me gusta mucho, pero sí. Y yo, bueno, como ya lo dije el viernes, tengo como que planeado agregar los lunes, agregar pues una sección en la que hablemos más de temas en específico, de más que nada porque mi idea es que justamente más allá de saber qué carrera quiero estudiar, es intentar abrir un poco el panorama de qué se puede hacer ya que estudié esa carrera, o sea, ¿sabes? ¿Qué tal que alguien piensa yo en algún momento quiero dedicarme a estudiar esto? Que sepan que sí se puede y que sí hay como alguna línea por ahí por la que pueden salir. Entonces, sí, el plan es que la mayoría de los invitados regresen, pero ahora en esta nueva modalidad. Bueno, Sí, si eso quieren, sería ¿no? muy cool. Pues yo te agradezco. Ah, bueno, que dice 3 en raya. No, es más complicado, pero si quieres, mañana que es jueves, mañana lo platicamos en el canal de arte. Te agradezco mucho por venir aquí a compartir con nosotros. Les agradezco a todas las personas que estuvieron viéndonos, que estuvieron comentándonos. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre se los digo, se agradece, se hace más amena la plática un poquito. Yo les recuerdo que tenemos entrevistas todos los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. La próxima semana ya, no, la próxima semana no, el viernes empezamos ya con matemáticas. Espero si me contestan el mensaje que mandé. Y nada, nos estamos viendo. Nos vemos. Bye.